Buenas tardes, estudiantes. Continuamos nuevamente con el tema de tablas y para esta semana vamos a aprender cómo se hacen las tablas de otra manera. No por el método tradicional como hemos venido trabajando, que insertamos la tabla y luego ponemos los datos, sino el procedimiento contrario, es decir, primero ponemos los datos y dejemos que Word nos convierta esos datos en una tabla. Esta función se llama convertir texto en tabla y funciona en todas las versiones de Word. Para ello tengo una tabla aquí, simplemente es una muestra para que sepan cómo quiero que quede mi tabla para que puedan entender el ejemplo. Esta tabla yo quiero hacerla, pero quiero primero ingresar el texto y luego permitir que Word sea el que convierta ese texto en tabla. Para ello tengo que entonces escribir el texto y lo único que tengo que tener en cuenta es que para separar un elemento de otro en las columnas tengo que poner un carácter especial. Normalmente se utilizan las comas, los tabuladores, los guiones o cualquier otro carácter que yo desee. Tengo que tener en cuenta que el carácter que yo vaya a utilizar como separador de columnas no lo utilice dentro de mis datos, porque ello generaría un error. Ahorita más adelante les explico eso un poco más. Entonces, como les decía, simplemente escribo los datos separando cada dato que va en cada columna por uno de esos caracteres. En este caso voy a escoger la coma. Entonces yo escribiría vendedor. Ese sería el dato que va en la primera columna. Entonces, para separarlo del de la segunda columna, escribo coma. Escribiría entonces el siguiente dato. Y escribiría una coma para separarlo del dato que va en la tercera columna. Listo. Como estos son los datos que van en la primera fila, véanlos acá, para ingresar los datos de la siguiente fila, pues simplemente pulso Enter y continúo. Recordando siempre separarlo por el carácter que estoy utilizando como separador, en este caso la coma. Fíjense en este caso especial que hay aquí. Aquí hay una columna, pero hay un espacio en blanco, en este caso, en esta fila. ¿Cómo se hace eso? Procedo a explicarles. Escribiría entonces el primer dato que corresponde al nombre de Pedro, la coma para poner el dato que iría en la segunda columna, pero en la segunda columna no va nada, entonces simplemente pongo nuevamente una coma. Esto le está diciendo a Word que hay un dato en la primera columna. Como aquí hay dos comas, significa que en la segunda columna no va nada. Y luego pondría el dato de la tercera columna que corresponde a este que está acá. Pulso Enter entonces para la tercera columna. Recordando siempre utilizar los separadores. Y listo, ya tengo entonces mis datos armados, separándolos, los que van en cada columna por las comas. Lo que les decía con respecto a estos separadores, que no puedo utilizar separadores que utilice dentro del texto. Por ejemplo, si en este caso yo utilizara la coma para separar los miles, por decir algo como si hubiera un dato esto, entonces al hacer mi tabla o al hacer mis datos para luego convertirlos en tablas, ya no podría utilizar la coma en este caso, porque la coma aquí también la estoy utilizando para utilizarla como separadores de miles. Eso es lo que les decía ahorita hace un rato que les iba a explicar. Si tuviera un caso como este, entonces podría utilizar cualquier otro carácter como los que les mencioné en un principio. La tabulación, el guión o cualquier otro carácter que yo esté seguro que no vaya a utilizar en ninguna otra parte de mis datos. Bien, dejemos esta tabla como originalmente estaba. Entonces, primer paso, como ya les dije, escribir los datos. El segundo paso sería seleccionar esos datos, que pueden seleccionarlo por los métodos que ustedes conozcan, que ya hemos visto.
Y el tercer paso entonces sería irnos a la opción insertar, a la opción tabla, y aquí hay una opción que seguramente cuando hemos estado trabajando en estas últimas clases la hemos visto, que dice convertir texto en tabla. Simplemente hacemos clic, nos sale un cuadro que nos permite confirmar efectivamente el número de filas y columnas en que se va a convertir ese texto, alguna otra información. Aquí es donde ustedes escogerían entonces, en caso tal que tuvieran otro carácter, por ejemplo, si ustedes utilizaran el carácter asterisco para separar las columnas, podrían decir aquí otro y escribir asterisco. Pero como nosotros en el ejemplo utilizamos coma, pues dejamos la opción de coma, que es esta que está acá. Simplemente esto se los explicaba para que sepan cuando ustedes vayan a utilizar otro separador diferente a las comas o a las tabulaciones. Y hacemos clic en aceptar. Y de esa manera entonces queda convertida el texto en tabla. Fíjense que es igual al del caso de arriba. Una vez hecha la tabla, pues podemos aplicar el formato, que fue lo que vimos la semana pasada en la clase anterior. Seleccionamos la tabla para que nos aparezca el menú. Podemos aplicarle un formato rápido, es decir, un formato de lo que ya viene preestablecido acá. O simplemente hacemos nosotros nuestro propio formato escogiendo el elemento que quiero decorar, escogiendo el tipo de línea, los colores y luego dibujando los bordes. Si queremos pues escoger un sombreado, es decir, el color que va en el fondo. Como les digo, ya esto sería una personalización que vamos haciendo de manera manual. Bien, entonces hasta aquí el tema de hoy. Practiquen esto que les acabo de mostrar y más adelante entonces pondremos la actividad del día. Que tengan buena tarde.